Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a este video tutorial de acompañamiento. Por motivos técnicos, la grabación de la web que teníamos, que programamos y en la que asistieron algunos estudiantes, no fue grabada, a pesar de que se le hizo pues todo el procedimiento. Pero aquí estamos nuevamente haciendo este video explicativo un poco para aterrizar en lo que tiene que ver con la entrega de la fase número 2. Muy bien, pues mi nombre es Edwin Rivas, soy el director y tutor del curso y también el director del mismo en algunos grupos que tiene la profe eh, Judith Mena. Entonces, pues vamos un poco a ver los grupos que tengo a mi cargo y los grupos que tiene la profe Judith, que ustedes ya saben pues quiénes son, para que estemos pendientes cuando nos vamos a dirigir a cualquiera de ellos. La profe Judy, pues como podemos ver, ella tiene el grupo 1 al 11 y el grupo 13. Y yo pues tengo a mi cargo el grupo 12, 14, 15 y 16. Para quienes pertenecen a estos grupos, pues tengan muy presente para que pues sepan a quién se le van a dirigir. Bueno, pues qué les digo, esta es como más o menos la gente que vamos a tratar aquí, pero pues es lo de menos. Generalidades del curso, lo que tiene que ver con la entrega de la fase 2 y lo que tiene que ver con algo de manejo de normas APA, porque es bien interesante, y las recomendaciones para el buen trabajo en foro, pues que es lo que siempre hemos venido enfatizando. Los referentes conceptuales históricos sobre la construcción social en Colombia, que son como digamos la unidad macro que tenemos para trabajar y que es la que nos invita pues a leer y a contextualizar un poco, y está dividida prácticamente en dos capítulos. Un primer capítulo que trata un poco sobre lo que es la construcción social para la constitución de nación. Esa construcción social, digamos que tiene que ver con todo lo que ha habido y cómo ha sido todo el tema de la construcción social en Colombia, los problemas de la raza y la educación en Colombia, la constitución política del 91 y las perspectivas del multiculturalismo en Colombia y todo ese, digamos, esos cambios que han habido en cuanto a cuando era la constitución de, de, de años anteriores a la del 91 y que tenían, digamos, algún cierto tipo de exclusiones y de inhumanas, exclusiones inhumanas frente a los grupos étnicos, especialmente los afrocolombianos y los indígenas, que pues, por ser vistos y tenidos como esclavos, entonces tenían estas condiciones de trato inhumano. Entonces vamos a mirar un poco sobre lo que tiene que ver con la construcción social para la constitución de la nación, que es prácticamente lo que veníamos hablando. Muchos de los estudiantes no lograron aterrizar de manera efectiva en la actividad de la fase 1, a pesar de que se trató de dar la mejor orientación, la mejor retroalimentación, pero hay algunas fallas, porque si bien es cierto, lo que había era que mirar esas ideas que sustentaban la conformación de sociedad en referente a los grupos étnicos. Entonces, era simplemente, digamos, leer bien esos temas, pero especialmente la Constitución del 91 y la Constitución de 1886 para hacer como un comparativo de todo lo que ha ido pasando a través de los años, a través de la historia, para poder ver esa constitución de nación desde lo étnico, especialmente en lo afrocolombiano. Entonces, como todas esas luchas de reivindicación, esas luchas de, de revelación de esos grupos étnicos han ido marcando unos ciertos, digamos que unas ciertas pautas y que le han permitido ir ganando espacios. Entonces todo esto ha tenido que ver con la construcción de nación a través de estos grupos étnicos, porque entonces cuando se rebelan ellos para poderse, los grupos étnicos, especialmente los afrocolombianos, para irse a los asentamientos afro o a los palenques como tal, entonces ahí radica el tema de la revelación. Se rebelan ellos como personas a no querer seguir siendo esclavos y se alejan de sus amos, escapados para poder hacer vida en esos palenques o en estos asentamientos afrocolombianos. Y es desde ahí donde ellos empiezan a clamar justicia y a clamar derechos, porque son personas humanas que otros humanos las han tomado para explotarlas laboralmente y sexualmente y psicológicamente. Entonces,
Desde ahí empieza esa reivindicación también de derechos a partir del momento en el que ya ellos se van construyendo como grupos étnicos, que se van construyendo también como población, como seres humanos, en un reconocimiento del mismo como persona. El doctor Juan de Dios Mosquera Mosquera, un histórico biográfico narrativo del tema de la etnoeducación y de lo que tiene que ver con los grupos étnicos en Colombia, y especialmente lo afro, dice en un texto muy específico y en sus discursos que eh, cuando se conoce el apellido de un afrocolombiano, fácilmente es posible de deducir de qué familia esclavizadora era, o es decir, de qué amos pertenecían. Entonces él decía que él en su apellido era de apellido Mosquera Mosquera y que era de los Mosquera de Popayán. Entonces, quienes esclavizaban a esta gente, a estos afrodescendientes que venían de África, los habían comprado ellos para esclavizarlos en todas sus tierras y haciendas en el Cauca, Nariño y parte del Ecuador, que todo este corredor era parte de sus riquezas de esas personas. Entonces, habla mucho de esos temas y lo que tiene que ver con la construcción social de la constitución de nación, de la constitución de grupos como personas, tiene que ver con todas las luchas de los grupos étnicos, cuando se rebelan porque están pidiendo el derecho al reconocimiento, el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a su territorio. Y son derechos que se empiezan a consagrar a partir de la Constitución Política del 91 y que se dan en mención en la Ley 70 del 93, donde se le empiezan a reconocer los derechos étnicos a los grupos afrocolombianos. La ley 70 del 93 es una ley que en su nombre lo ha dicho también, y es que en el año 2015 salió la promulgación de la ley 70 del 93, que era como dárselas como herramienta de navegación a los grupos étnicos, y por eso los etnoeducadores y especialmente los que están en territorios étnicos tienen y tenemos una gran responsabilidad frente a esto, porque es hacer una buena pedagogía de lo que implica reconocer estos grupos étnicos, pero más que reconocer es darle valor a esa ley 70 del 93. Y todos los profesores encargados de formar en nuestro hacer como licenciados tenemos la responsabilidad de acatar las órdenes explícitas del artículo del decreto 1122 del 98, que especifica claramente que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es un proceso de formación y es una política pública que debe estar en los procesos de formación de primero a grado noveno en todos los colegios públicos y privados del país. Es decir, por eso nosotros en la universidad se está haciendo mucho énfasis en este tema de que los licenciados de todos los programas, los estudiantes de todas las licenciaturas, miren Cátedra de Estudios Afrocolombianos, porque es importantísimo, porque ya es parte de una política pública en educación. Entonces, digamos que los invitamos un poco a qué nos ilustra la Constitución del 86. Esta Constitución lo que nos deja claro es que se elimina, digamos, un cierto tipo de esclavitud, porque como vemos en 1851 se hace la abolición de la esclavitud, y en 1852 ya se aterriza un poco a lo práctico. Eh, Todos esos tipos de, digamos, de esclavitud, inclusive de esas personas en calidad de esclavos que entraran al país, toda persona que pisara el territorio colombiano a partir de 1852, que ya entraba en práctica la ley de abolición de la esclavitud, ya empezaba a ser libre. Eh, También podemos mirar, digamos, un poco sobre los problemas centrales de la raza, porque ya hemos hablado un poco sobre la constitución y la ley, que es lo que tiene que ver con la ley, las versiones duras y las versiones blandas en cuanto a los problemas de la raza y la educación en Colombia.
Entonces esos problemas de la raza y la educación en Colombia, en cuanto a esas versiones duras y las versiones blandas, se les llamaba un poco a las duras en cuanto a lo que específicamente era el mejoramiento de la raza, en lo fenotípico, en lo biológico y demás. Y la versión blanda es la que aún todavía mantenemos y la que buscamos todavía consternar, digamos que dialogar y encajar en ese diálogo constructivo e intercultural sobre el mejoramiento de las condiciones socioculturales de las poblaciones. Entonces, cómo esta gente podemos empezar a dialogar con ellos, ellos con nosotros como afrocolombianos con los blancos, con los mestizos, con los indígenas, y a construir desde ahí una relación y unas condiciones socioculturales amenas que nos permitan salir adelante y llevar a cabo el desarrollo económico, político y social del país, para no ir en unas direcciones cerradas y cuadriculadas, que es que el negro no cabe aquí, es que el indígena tampoco. Entonces todo eso tiene que ver con la construcción social de nación, de país. Cuando hacemos ese mejoramiento de las condiciones y las relaciones socioculturales de nosotros como seres humanos. Eh, la tesis doctoral del doctor Villa está muy relacionada con los, digamos que, dialectos propios de los grupos afrocolombianos. En ese título tan hermoso que dice Recorriendo Memoria y Encontrando Palabras, son palabras muy sutiles y son palabras muy del común de esta población afrocolombiana. Y esa nos permite afianzar eso que estamos configurando o asociándolo para poderlo entender y conformar esa sociedad, lo cual implica pues recorrer la historia, esas narrativas, los discursos de muchos investigadores, tanto del tema como de otros, porque digamos que este juego de palabras, con el debido respeto, son un hilo conductor que nos permite comprender los modos de construcción propia de la educación, a lo que se hace mención en la actualidad y en los modelos educativos interculturales. Entonces, este tipo de palabras que se encuentran construidos a partir de las narrativas de las poblaciones afrocolombianas hacen que uno pueda hacer un reconocimiento de cómo, qué es un palenque, qué es una diáspora y en fin, qué significa para esas poblaciones eso históricamente. ¿Por qué ese nombre? Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a construir unas relaciones y unas condiciones socioculturales importantísimas, porque cuando escuchamos cómo se tratan esos temas en los discursos pedagógicos, sociales y políticos de estas comunidades o de quienes defienden los intereses de las comunidades, pues permite que nosotros podamos conocer con detalle lo que ocurre y lo que implica para la sociedad estos acontecimientos y estas palabras. Sobre la perspectiva de multiculturalismo en Colombia, que es el artículo de Roberto Pineda, y quien aborda desde ahí la antigua constitución del 86 y la actual del 91, los procesos de lucha que se han dado alrededor de los grupos étnicos para lograr esos espacios de integración, reivindicación y respeto, podemos decir que tenemos en este elementos claves para desenvolvernos y desarrollar pues todos esos significados para la tarea, para lo que tenemos que hacer. Y aquí vamos nosotros a leer un poco esto para poder comprender un poco, valga la redundancia, y situarnos en un plano de lo histórico que nos permita dar cuenta de cómo están constituidas y conformadas las sociedades especialmente étnicas afrocolombianas e indígenas. Entonces recordemos que los grupos étnicos indígenas han sido los primeros en luchar por hacer valer sus derechos, tanto culturales, territoriales y políticos. Luego, ya los grupos étnicos afrocolombianos toman también la iniciativa de unirse o de reclamar estos derechos, más que unirse, era reclamar estos derechos en pro de la reivindicación de los mismos y de hacer parte de esta nación y hacer parte de esta construcción. Pues ya siendo libres de la esclavitud, porque ellos como esclavos, como esclavizados en el país y en Latinoamérica, históricamente tienen todo, digamos que
un, un, un trabajo construido en la nación, todas esas murallas, todos esos embarques y desembarques que se construían en esos años, la explotación minera, la explotación agrícola, eh, a base de mano explotado a base de mano de obra esclavizada de los afrocolombianos y en especial también los indígenas que fueron, digamos que saqueados. Todo eso tiene una construcción obligatoria, entonces a eso es lo que también se obedece en principio todas estas luchas constantes para poder integrar la nación, pero también para poder esta comunidad pedir al Estado que, que los indemnice, porque eso es un proceso de luchas que van en pro de buscar el bienestar de esas poblaciones que fueron vulneradas, que fueron estigmatizadas y que fueron especialmente explotadas laboralmente y demás. Entonces, todo eso hace que, digamos, en este preciso momento ellos exijan unos derechos, pero también sabemos como sociedad que ellos tienen ese derecho. Porque cuando hablamos de víctimas, se tiene que hablar de reparación. Y cuando se habla de reparación, se tiene que hablar de la verdad. Y la verdad es empezar a descubrir en cada una de esas situaciones que ocurrieron en esos años pasados y en esas familias adineradas y enriquecidas a mano de estas poblaciones que deben eh, garantizar una, una indemnización justa a esa población. ¿Y cómo los indemnizan? Devolviéndoles sus territorios, esos territorios baldíos que en aquellas épocas eran de estos amos, pero que quedaron en manos de los afrocolombianos y deben certificarles, es decir, escriturarles estos territorios baldíos y que en gran parte han logrado estas grandes reformas de tierras para poder tener estos derechos de estos previos, la reivindicación de sus derechos en educación, la reivindicación de derechos en salud, la reivindicación del reconocimiento como personas y como seres de una misma sociedad, seres humanos que sienten, perciben y aportan a la construcción de país, que piensan y que también han sido importantes lectores, importantes actores, importantes autores e importantes investigadores. Y la misma reparación que tiene que ver con todo ese tema de la educación, de la salud, de la vivienda, del trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación. Todos esos son unos derechos que se han venido construyendo y que tienen que ver claramente con la constitución de nación y la conformación de sociedades o de sociedad colombiana en el término afrocolombiano. Bueno, esto era más que todo, hablábamos del capítulo 1 y el capítulo 2. Es bien interesante, estimados estudiantes, que se los lean esos capítulos, tanto el 1 como el 2, que hay información maravillosa, espectacular. Ese documento que tenemos ahí como documentos adicionales para leer, que trata del tema de la interculturalidad, la multiculturalidad, es bien importante porque ustedes como estudiantes que terminan de realizar este curso de multiculturalidad e interculturalidad tengan unas posibilidades de dialogar, de cambiar los discursos, de modificarlos, o es decir, de mejorar esos discursos en términos académicos, en términos políticos y en términos sociales, para que tengan conocimiento de los conceptos que se manejan como tal, qué significan, para qué sirven, qué es lo intercultural, qué es lo multicultural, qué es lo pluri. Entonces, ese documento es bien interesante. Recordemos que en Colombia y en Latinoamérica se está hablando mucho de la interculturalidad, un tema muy de auge y que permite y que hace parte de la construcción de lo afrocolombiano y de lo indígena, porque es la puesta en diálogo de diferentes culturas, de diferentes miradas, de diferentes posturas, de lo étnico en la mesa que se pone para dialogar, para construir y para problematizar y poder a partir de eso crear unas líneas de acción que le permitan a esta población seguir en ese camino de construcción social,
de construcción política, de construcción colectiva. Por eso es importante leernos esos dos capítulos que nos van a aterrizar un poco en todo esto que tenemos que entregar. Porque más que entregar un trabajo es también poder nosotros empoderarnos de las unidades formativas, es poder nosotros comprender los contextos en los que se hablan, los términos en los que se maneja, las perspectivas en las que se han, digamos, situado cada uno de esos artículos, cada uno de estos investigadores y autores que están aquí digamos que brindándonos sus narrativas y sus experiencias de investigación. En la etapa número 2, lectura de su territorio y situación, analizar. En el foro de discusión, entonces ustedes tienen que leer y comprender los contenidos de la unidad 1, lo que yo les venía diciendo. Yo me he dado la tarea de leerlos, de reconocer un poco y reconocerme en ellos el potencial que hay para poder yo mejorar mi discurso, para poder que mis estudiantes, o es decir, los estudiantes de este curso, puedan también ampliar su conocimiento frente a esos términos, frente a esos temas y frente a estas situaciones. Determinar el área o tema a investigar, recuerden que este debe ser de su contexto, es decir, cuando nos van a dar a investigar un tema, nosotros tenemos que tener claro que este tema debe ser propiamente el contexto, porque no es que entonces me dicen que voy a investigar un tema y lo voy a hacer entonces si estoy en el Cauca, lo voy a hacer del Nariño, lo voy a hacer del Huila. Debe ser de nuestro contexto. En este momento no podemos hablar que es que no hay población indígena, que es que no hay población afrocolombiana, que es que no hay temas de índole social, que no hay problemáticas de índole académico, no hay problema, porque problemáticas es lo que hay. Y eso es lo que nos permite a nosotros identificarlas, comprenderlas y aplicar pues desde nuestra mirada unas posibles soluciones. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Identificar un problema en ese contexto que nos permita ser abordado, digamos, desde esos temas que venimos planteando. El estudiante debe dar respuesta a las preguntas que están en la matriz. Esa la vamos a aterrizar un poquito ahora. Entonces vamos a verla también detalladamente cuáles son esas preguntas. En el foro se debe hacer un consenso cuando ya ustedes hayan propuesto, hayan determinado el área y el tema a investigar. Ustedes en el foro deben proponer, ya debaten y deben proponer un solo que permitan problematizarlo pues entre los 5 del grupo. Si hay que mejorar, entonces cada uno empieza a aportar en las mejoras y en todo el proceso. Entonces, desde lo individual, primero lo que vamos a hacer es leer y comprender las lecturas correspondientes a la unidad número 1. Luego hacemos la investigación dentro del lugar que vivimos. Ahí vamos a investigar. ¿Qué vamos a investigar? Vamos a investigar sobre un tema o área que en particular conozcamos y que podamos de manera detallada dar pues fe de lo que sucede. ¿Qué debemos dar nosotros aquí? Damos una explicación sobre dicha decisión, del por qué lo considero importante y cuáles son esas perspectivas del tema. En qué debo dar a conocer, cómo debo dar a conocer la población objeto de estudio. Entonces, un ejemplo, yo voy a investigar sobre la actividad económica de mi región o contexto, en mi corregimiento, en mi municipio, en mi barrio. O mejor, voy a, digamos, a trabajar el tema de las prácticas culturales, sobre la siembra, cómo se hace o qué se hace, o en qué se basan y cómo se preservan las semillas nativas. En fin, todo eso es un bosquejo pues que tengan ustedes claro de cómo puede ser la investigación. Entonces, cuando hablamos nosotros que el tema, pues mi tema podría ser que son la siembra y el área pues sobre sus prácticas culturales o viceversa. Entonces yo quiero que el tema sean prácticas culturales y el área sea la siembra de semillas nativas. Pero ese es un tema base. Puede ser también el tema de la educación, puede ser el tema de la salud, el tema de la medicina ancestral, puede ser el tema del baile, puede ser el tema del canto, puede ser el tema, bueno, el tema ustedes lo proponen, puede ser también un tema de salud, como yo le decía, pero debe ser un tema del contexto que esté relacionado con el tema afrocolombiano, y pues si está en el tema indígena también puede venir aquí porque estamos en un curso de multiculturalidad e interculturalidad, donde vamos a abrir el diálogo, donde vamos a mirar y vamos a proponer. Lo ideal es que ustedes puedan proponer de sus contextos para que podamos entrar en diálogo con nuestros compañeros y dar a conocer,
porque esto es lo que nos permite a nosotros la interculturalidad, compartir conocimientos, puntos de vista en el que cada uno pueda cada uno pueda dar sus opiniones sin que sean opacadas y finalmente pues llegan a un consenso donde puedan escoger una problemática. La identificación de un problema sociocultural que afecte a una determinada población. Haga una descripción posible y amplia que le facilite conocer el contexto en el que se dan los acontecimientos culturales, educativos, sociopolíticos. Entonces, usted una vez determine la población, descríbala de manera amplia, denos a conocer el contexto, dónde, o sea, el sitio, el espacio, en qué se dan, en lo académico, en lo cultural, en lo lingüístico, en lo artístico, qué acontecimientos, entonces, dónde acontece, cómo acontece. Nos estamos hablando de digamos que nos estamos hablando de un proceso de investigación que no tiene que precisamente ser una intervención del sitio, sino que sea un proceso observacional que nos permita conocer la realidad desde los relatos que puedan tener los sujetos involucrados. Entonces, es decir, investigar es preguntar y no implica estar inmerso totalmente o intervenir una población. Con que nosotros podamos hablar dialógicamente, ustedes se llevan su celular, lo ponen a grabar, dialogan con la persona, ustedes a qué población pertenecen, pues si miramos que es afrocolombiano y le preguntamos cómo se mira usted como afrocolombiano en este contexto, qué implicaciones ha tenido usted para poder relacionarse con los otros en lo laboral, en lo académico, en lo político, en lo social. Entonces él le va a ir contando despacito. Para mí ha sido muy duro entrar a hacer contacto con la comunidad de mi barrio, porque pues siempre me han visto con miradas diferentes, o lo contrario, le puede estar diciendo, no, aquí en el barrio donde yo vivo, pues la verdad fue muy fácil integrarme con la comunidad, ellos han tenido claro que yo soy una persona que puede aportar crecimiento y fortalecimiento de esta comunidad. Bueno, en fin, ustedes van dialogando constantemente y a raíz de esos diálogos ustedes van obteniendo la información para poder identificar y determinar pues el problema que en ese contexto se dé. Eso lo deben entregar entonces. Es un trabajo de tema de ámbito colaborativo porque ustedes, como bien pueden saber, el trabajo es individual y colaborativo, pero el punto más álgido está en lo colaborativo, cuando ya escogen una problemática que realmente cumpla con todas las condiciones que se requieren. Entonces, producto de entrega en la fase 2, colaborativo. Quien haya escogido el rol de entrega deberá hacer el envío por el respectivo entorno. Evaluación y seguimiento, ojo, por ahí deben entregar y qué deben entregar en ese entorno. La propuesta escogida del grupo que contenga portada, introducción, desarrollo del tema, matriz, referencia bibliográfica, normas APA, ojo con esa referenciación, ojo con esas citas. Hay que ya ir haciendo investigación. En internet nos podemos encontrar muchos documentos, en YouTube también, de cómo citar, de cómo parafrasear y de cómo hacer una cita textual. Este es el ejemplo de la matriz que tenemos que desarrollar. Entonces, una vez identificado el problema, cada uno va a decir cuáles pueden ser las causas internas que originan esta situación. Entonces, si yo tengo el tema de la situación de la pérdida de semillas, como el tema mío era las semillas nativas, entonces la pérdida de las semillas nativas. Entonces, ¿cuál pudieron ser las causas internas que originaron la pérdida de estas semillas? Entonces ya el investigado, es decir, la persona o el sujeto que me va a colaborar con este proceso, me va a decir esto, lo otro, entonces van a haber argumentos que ustedes van a poder aquí irlos plasmando. ¿Cuáles pueden ser las causas externas que originan la situación? Entonces lo de afuera, lo interno y lo externo. Que de lo interno podría ser, digamos, el investigado me puede decir, no, lo que pasa es que ya hemos perdido la costumbre de sembrar ciertas plantas, que porque la gente dice que se demoran 2, 3 años, 4 años, entonces como llegaron los productos transgénicos o transgenéricos, algo así, que demoran 1 año
8 meses, un año. Entonces esto ha hecho pues que nuestras semillas nativas hayan perdido y que estén en vía de extinción. ¿Qué consecuencias puede generar esta situación tanto a nivel local, regional, nacional, a nivel social, educativo, cultural, económico, lingüístico y demás, territorial como concepción transversal? Entonces va a decir de pronto el investigado va a decir no, pues a nivel social que estamos perdiendo nuestras semillas, la alimentación ya no es lo mismo de nutrida como la anterior, ya miramos que un pollo gigante está a los 45 días, mientras que una gallina de patio eran 60 días o un año, 8 meses, bueno, en fin, toda esa versión se las va dando el investigado a raíz de las preguntas que ustedes le hagan para poder generar una buena articulación del problema. ¿De qué manera se articulan los conceptos fundamentales de la lectura con la realidad observada sin desconocer el sentido de las constituciones políticas en Colombia? Entonces va a tener usted que hacer un análisis para poder mirar de qué manera se articulan esos conceptos fundamentales de las lecturas con la realidad observada. Entonces usted va a mirar los conceptos fundamentales de las lecturas con esa realidad. Entonces vamos mirando cómo se habla de la evolución genética. Entonces ya no es una evolución genética del ser, sino del hacer, de lo que el ser hace, que es su productividad, en ese caso que yo he puesto como ejemplo de las semillas nativas. Entonces ya aquí yo voy a relacionar que, claro, que los conceptos fundamentales de la lectura digamos que se relacionan con la realidad observada a partir de esas versiones duras, que es la transformación del ser, y acá ya no es sino del hacer de sus productos. Listo, estimados estudiantes, entonces por aquí les dejo esto que es como más o menos un bosquejo de lo que es un ejemplo de portada para que ustedes lo tengan presente. Y no olviden que es bien interesante que entreguen una portada muy bien presentable, con normas APA, que hagan unas buenas citaciones de los documentos, que se puedan parar ustedes en esos documentos para poder guiarse. Ojo, estimados estudiantes, una recomendación bien importante, y es que si ustedes se están perdiendo el hilo del proceso, pues regresen nuevamente a la guía. La guía hay que estarla observando, leyendo e interpretando constantemente, porque yo hoy leo una cosa y al rato comprendo otra, y bueno, y eso nos va a sacar un poco del contexto. Si ustedes consideran que necesitan un encuentro por Skype conmigo, con su docente, exíjanlo, pídanlo. Más que exigirlo es pedirlo formalmente. Estimado tutor, ¿sería usted tan amable de mañana regalarme un encuentro a las 2? ¿O qué día de esta semana usted me puede regalar un encuentro? Si en la mañana, si en la tarde. Yo quiero que usted me oriente, me asesore, me aterrice un poco en este tema que estamos tratando, porque no queremos que el estudiante se saque 60 de 100. ¿Por qué entonces el docente tuvo, digamos que la, la calidad humana de comprender el esfuerzo del estudiante? Sí, es válido, el esfuerzo del estudiante es válido y el esfuerzo del estudiante hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que si el estudiante me está entregando un material que no coincide con lo que yo espero, es mejor darle un 0 que darle un 3. Es mejor, porque así el estudiante o regresa a hacer su trabajo nuevamente como debe hacerlo, a leer y a abordar al docente para que le explique de algo que no entiende, que decirle y que quede a medias entonces simplemente aprobando un curso por gusto y placer. No, la idea es quedarse con el proceso que se realiza en el curso, no con el resultado exactamente. Entonces el proceso significa leer, comprender, proponer y abordar al docente para que le explique cuando yo estoy leyendo cómo es que debo hacer esto, por qué no logro comprender la temática del curso o la temática de la fase. Y entonces nosotros vamos a hacer ejemplos muy, digamos, horizontales que le permita al estudiante comprender lo que se requiere, porque nosotros estamos para eso, para abordar los temas junto con los estudiantes cuando estos no logran comprenderlo. Y lo digo porque en la fase número 1 muchos estudiantes me costó trabajo
identificar uno de estos trabajos entregados por los estudiantes, valga la redundancia, acordes como yo lo esperaba. Yo sé que el pensamiento de una persona es muy diferente al otro porque estamos en una diversidad y todo el cuento, pero tampoco que se alejen pues del 60, que se alejen el 100. Entonces eso es bien importante recomendarlo, estimados estudiantes. Conmigo cuenten en lo que tiene que ver con el acompañamiento. Yo estoy muy presente en los foros, perdón, en el Sky, en los foros lo hago, también lo hago cada semana, entrando al menos los fines de semana, que es donde como que ya los estudiantes han subido todos los trabajos, los martes y los miércoles. ¿Para qué? Para mirar cuánto aporte hay, pero muchas veces los estudiantes dejan todo para última hora. Y yo les digo, paso por los foros, estimados estudiantes, recuerden que la retroalimentación del docente es algo que les es de mucha importancia y mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Por tanto, es bueno que ustedes ya hagan aportes en los primeros 5, en los primeros 10, en los mediados de 15, a los 20, para cuando ustedes lleguen a entregar el producto final, tengan todas las garantías de poder sacar una nota excelente, pero más que eso, saber qué era lo que implicaba trabajar en este curso, qué era lo que implicaba leer y comprender lo que nos proponía esto. Entonces las recomendaciones es hacer un uso de la rúbrica de evaluación. Ojo muchachos, porque la rúbrica de evaluación le dice, el estudiante entrega esto, el estudiante entrega lo otro, el estudiante no entrega, el estudiante esto y lo otro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro, porque si no tenemos presente esta que es nuestra rúbrica de evaluación, entonces ¿qué ocurre? Que el estudiante no presentó la introducción clara que situara a los autores y la estructura del artículo. Entonces, ¿a dónde se califica? Aquí. ¿Cómo lo califico en mi caso? Lo marco con un azul. Y entonces el puntaje es 0. Porque yo tengo que leer que esa introducción esté clara y esté situada en los autores y la estructura del artículo que abordó. Que el estudiante logra hacer el desarrollo argumentativo y comprensivo de las ideas de los autores frente a los procesos de construcción social y los referentes de grupos étnicos y afrocolombianos. Esto de la fase anterior. Entonces, el estudiante, digamos que sí logró hacer el desarrollo argumentativo del proceso y construcción social, pero los referentes, digamos que no fue como tan llamativo, que digamos tan impactante. Entonces, yo lo califico aquí. Un ejemplo. Entonces, decimos, las conclusiones, se argumentan las conclusiones, dan cuenta de la relación entre la construcción social y los procesos de homogenización vigentes y exclusión social. Si no hay unos argumentos, si no concluyó argumentadamente, pues yo lo califico acá. Vaya mirando entonces cómo esta rúbrica de evaluación le permite al estudiante autoevaluarse con anterioridad qué es lo que está entregando. Y por eso es importante, entonces, dice, hace uso adecuado de las normas APA y gramática y ortografía. Entonces digo, bueno, más o menos, no es tanto que digamos, pero las hace. Más o menos, referencia básicamente, cita ocasionalmente, no cita, pero en fin. Ahí está, hagámosle la suma. ¿Cuánto le daría a ese estudiante? 10 puntos, póngale pues cuidado. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy sus 10 puntos. Esto se sacó el estudiante que no logró comprender todo esto, que no logró en casi un mes, en casi, bueno, 15 días, abordar al docente y preguntarle, bueno, profe, yo no entiendo cómo es esto. Yo no he hecho alguna vez alguna conclusión y la verdad me ha costado trabajo. Entonces, ¿qué hago yo como docente? Si pasa más de 2 estudiantes, hago un videoclip como este y les hago una orientación sobre qué es una conclusión, sobre cómo debe ser una introducción. Recordemos que la introducción, estimados estudiantes, tiene que ser la entrada pues al trabajo, es la que nos abre las puertas, no es describir con detalle el trabajo, sino de manera concreta lo que vamos a abordar ahí. Entonces, un párrafo de 5 o 6 líneas bien concluido sobre lo que vamos a, bien explicado básicamente lo que vamos a tratar y eso es una introducción y en la conclusión es concluir a lo que se llegó, lo que se hizo, cómo se obtuvo y eso es lo que tenemos que hacer como conclusión. El sílabo del curso es bien interesante porque aquí está la descripción del curso, entonces ustedes saben quién es el curso, para qué se trata,
los propósitos de formación, las competencias del curso, los contenidos, todo eso, y finalmente la forma de evaluación y los contenidos a abordar. Eso tenemos que nosotros también apropiarnos porque es importante. El sílabo del curso es una herramienta que le permite al estudiante saber para qué le sirve el curso. Que cuando sea egresado de este curso, entonces tenga unas habilidades y unos conceptos ya claros en su manejo. Trabajar de la mano con los contenidos del curso, participar activamente en los foros, solicitar orientación del tutor cuando lo requiera, solo publicar sus avances y aportes en el foro. Mucho cuidado en este punto, que es el que yo digo, solo publicar sus avances y aportes en el foro. Ustedes me envían por correo interno, ustedes me envían por Skype, me quieren enviar por correo personal, por correo institucional, que les revise, que les retroalimente. Los espacios de retroalimentación son en los foros. Entonces, cuando de pronto tienen alguna situación que amerite ser atendida por el foro, el correo interno, que es un aplazamiento, que es una postergación de fecha o ampliación de fecha, qué sé yo, o que ustedes están solicitando al tutor internamente una orientación, porque eso sí se puede hacer internamente, porque de pronto al estudiante le da pena decirlo ahí en el foro, y pues claro, sé que es respetable, pero el tema de la producción de conocimiento y la producción de los trabajos hay que subirlas en los foros porque es la única parte por donde van a quedar registrados todos nuestros movimientos como estudiantes. Participar en la web conference. Hombre, maravilloso que ustedes puedan hacer parte, que pregunten, que se enteren, que puedan estar ahí pendientes de cómo se abordan. Inclusive eso nos sirve para nosotros hacer planes de mejora. ¿Mejora en qué? En que ustedes nos pueden decir, profe, nos gustaría que abordaran el tema más de lo más concreto, de los contenidos. Entonces uno va mejorando eso para que nos enseñara un poco más cómo van a ser, cómo poder comprender, cómo poder leer y comprender a la vez, cómo hacer un ensayo, cómo hacer una reseña, bueno, en fin. Hacer entrega de los aportes y trabajos en los tiempos establecidos. No nos pasemos de la fecha, estimados estudiantes, porque ahí sí estamos fregados y eso es imperdonable. Norma Zapa 2019, el tipo de letra es Arial 12, también se vale Times New Roman 12, el espaciado es de 1.5, si lo van a hacer doble también eso es criterio del docente, es válido. Las citas más o menos están aquí, una explicación básica, y aquí tenemos un ejemplo. Eso es una cita. Arango 2018 considera que las condiciones en las que los grupos indígenas han tenido que luchar siguen siendo deplorables. Entonces dice que Arango 2018 considera que las condiciones en las que los grupos indígenas han tenido que luchar siguen siendo deplorables. Esto está en la página número 12 del artículo de Arango 2018. Entonces, cuando hay una cita menor a 40 palabras, yo debo tener en cuenta que debo marcar con comillas y poner el autor al inicio o al final y también la página. Cuando es mayor a 40 palabras no coloco comillas y miro si es una cita textual o es un parafraseo. Si es un parafraseo no se coloca página y el autor puede quedar arriba o puede quedar abajo con su año de publicación. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque entonces no es colocar que Arango considera que, no, Arango 2018 porque ese es el año de publicación de su obra. Muy bien, entonces presente eso para que ustedes lo vayan manejando. Y en las referencias bibliográficas debe aparecer mi Arango. Miren acá, Arango 2018, movimiento. Esto es un ejemplo, no es que Arango hable de estos temas, es un ejemplo que yo he puesto aquí para que ustedes más o menos se familiaricen con el tema de Norma Zapa, que Norma Zapa es prácticamente esto: una buena portada, un buen tipo de letra, un buen espaciado, una buena citación, que es lo más importante, alineado a la izquierda, las referencias bibliográficas bien realizadas, lo que tenemos acá abajo con el movimiento Quitín Lames, Semana Cauca, Colombia recuperado, esa es la referencia bibliográfica. Y si ustedes tienen 10 autores citados, pues tienen que haber 10 referencias tomadas. Muchísimas gracias, estimados estudiantes, un abrazo para todos